Manipular las escrituras cortando y añadiendo. En la iglesia local estamos, entre otras cosas, estudiando el Sermón del Monte. Es fácil ver cómo Jesús está confrontando a los grandes manipuladores de la religión, como lo eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes y los religiosos en general. Ellos usaban las escrituras, la palabra de Dios, de tal manera que solo servían a sus intereses. No tenían ningún problema en manipular el texto sagrado. Añadían y cortaban las escrituras. Habían creado todo un sistema de normas para explicar y aplicar las escrituras a su gusto. A veces imponían cargas imposibles de llevar y otras veces manipulaban el mensaje de Dios cortando los pasajes y añadiendo otras partes que nunca fueron escritos en la Biblia. Os aconsejamos estudiar el Sermón del Monte, donde Jesús no dice que ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Hoy os daremos un ejemplo de esta manipulación de corte y pega realizada por los amantes de la religión. Leamos Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús intencionadamente viene diciendo en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, o algo similar, y comienza a confrontar algo que consistía en algún tipo de manipulación de la escritura para adaptarla a sus ideas o al estilo de vida que ellos tenían. En este caso Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estas palabras eran un claro ejemplo de manipulación de las escrituras y representaban un claro ejemplo de cómo los religiosos la manipulaban. Se ven dos cosas muy claras: cortaban o añadían al texto bíblico. Vamos a verlo. Primeramente, los fariseos recitaban del libro de Levítico: amarás a tu prójimo, pero intencionadamente lo estaban cortando, ya que el pasaje dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ellos deberían estar enseñando que amar al prójimo no de cualquier manera, sino como a ellos mismos. Esto es lo que decía Levítico. Esta era la cita correcta y completa. Es evidente que tomaban partes del texto bíblico y omitían otras partes según les interesaba. Amar al prójimo estaba bien, pero hacerlo de la misma manera que ellos se amaban a sí mismos era otra cosa. Era un nivel al que no estaban dispuestos a llegar. También podríamos hablar mucho sobre quién era el prójimo de un fariseo, y nos encontraríamos que el prójimo para él, para este hombre, para este fariseo o para este religioso, era su familia, su grupo religioso y las personas que pensaban como ellos o que tenían un nivel social aceptable para ellos. Para ellos era inimaginable pensar que el prójimo era un gentil o alguien que no perteneciera a Israel. Hoy día nosotros podemos caer en el mismo error pensando que nuestro prójimo es mi esposa, mis hijos, mis amigos y algunos de los miembros de la iglesia. Y además pensar que todo lo que tengo es para ellos, que Dios está muy contento con eso. Jesús enseña que esta manera de vivir es la que utiliza el mundo, porque el mundo ama a su familia, ama a sus hijos, ama a sus amigos, ama al grupo social donde se encuentra. Pero nosotros hemos sido llamados a vivir en un nivel de amor superior, porque la palabra que utiliza es una palabra de amar al prójimo que viene de la palabra ágape, que es el amor que expresa la naturaleza de Dios, el amor de Dios. Hay otras palabras que pueden ser eros o pueden ser fileo y otras palabras que definen el amor, pero aquí se está usando la palabra ágape. Amar no como nosotros nos amamos a nosotros mismos, sino amar como Cristo nos ha amado. Este es el gran desafío. El otro error que vemos en el pasaje de Mateo es que el fariseo religioso no solo cortaba las escrituras, como en el caso de Levítico 19-18, sino que añade algo que no está en ella. Y aquí añadieron el aborrecer a los enemigos. No hay un pasaje que dijera en el Antiguo Testamento exactamente eso: aborrece a tus enemigos. Pero sí hay pasajes que hablan de ayudar a los enemigos. Vamos a ver dos pasajes de ellos. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. De esta manera vemos que el libro del Éxodo nos manda a ayudar al enemigo y al que nos aborrece. El Salmo 35 nos muestra al rey David mostrando de manera práctica cómo amaba a sus enemigos. Devolvía bien por mal. Esto eran las cosas que los fariseos y los religiosos no estaban dispuestos a vivir y por ello manipulaban las escrituras, la ponían, la adaptaban a su manera de ser. El peligro de estos manipuladores es tan grande que el apóstol San Juan, al final del libro de Apocalipsis, inspirado por Dios, nos pone en alerta ante los que añaden o cortan las escrituras. El pasaje dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En resumen diremos que tenemos que estar alertas ante aquellos religiosos que cortan o añaden las escrituras para justificar su estilo de vida. Nosotros hemos sido llamados a ser personas íntegras, personas fieles a Dios, personas que no son hipócritas, que no tienen dos caras, que hacen lo correcto porque Dios lo dice. Tenemos que tener siempre presente y recordar que amar a tu prójimo como a ti mismo y el bendecir a los enemigos es algo que está en el Antiguo Testamento, no es algo que trae el Nuevo Testamento, no es algo nuevo que trae Jesús. Pero sí, queremos terminar con las palabras de Jesús que nos muestra lo que se debe de ser como verdadero cristiano y lo que realmente es nuevo. Juan capítulo 13:34 dice lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. De esta manera podemos decir que el cortar las escrituras y el pegar cosas que no están viene de una inspiración que evidentemente no es de Dios. Podríamos decir que esto viene de inspiración del diablo. Pero el ser fieles a la palabra, fieles a lo que el Señor dice, el ser personas íntegras ante sus mandatos, hace que nosotros estemos de manera que Dios se agrada. Así que vivamos permitiendo que sea la palabra la que dirija nuestra vida de manera que honre a Dios y bendiga a las personas a nuestro alrededor. Que seamos conocidos por nuestra integridad y fidelidad a la palabra. Os esperamos en un próximo programa. Que Dios os bendiga grandemente.